En el análisis de las funciones vamos a tomar un gráfico un tipo polimodal, ¿sí? Una función polinómica. Indicamos los ejes X, eje Y. A partir de acá, esta es una función continua, ¿sí? ¿Qué significa? Si el gráfico está cortado acá, vamos a suponer que viene desde el infinito y baja hacia el infinito, ¿sí? Y acá empezamos a tener unos puntos, vamos a llamarlo raíces, ¿sí? Vamos a ponerle unos valores, vamos a suponer que acá estaría en -7, aquí estaría en 1, vamos a suponer que acá estaría en 8. Esas serían las raíces. Después, el gráfico toca al eje Y en un punto. A ver. Bueno, entonces, el otro punto, ¿sí? Que toca en este caso al eje Y, vamos a darle un valor, vamos a suponer -1. Entonces, como puntos notables tenemos las raíces que tocan al eje X, la ordenada que toca al eje Y. La función es continua, ¿sí? Por tal motivo, cuando trabajamos con el eje X, tenemos el dominio de la función. Y en el caso del eje Y tenemos la imagen de la función. Por tal motivo, cuando hablamos de dominio de la función, ¿sí? Como esta función es continua y no se corta en ningún punto, podemos establecer que el dominio viene desde menos infinito hasta más infinito, porque la función es continua. Entonces lo ponemos como intervalo. Para el caso de la imagen de la función, también la función es continua. Recordemos que habíamos dicho que esta función viene desde el más infinito y baja hacia el menos infinito, respecto siempre del eje Y. Entonces la imagen también podemos tomarla desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Después, para tener en cuenta, vamos a establecer conjunto de positividad y también negatividad. Vamos a llamarlo C más al conjunto de positividad. Ese conjunto va a estar por encima del eje X. Un poquito más acá. O sea, toda esta parte que está por encima, ¿sí?, del eje X y esta parte también, vamos a llamarlo conjunto de positividad, ¿sí? Profe, perdón. Ahí Explicación. Entonces, conjunto de positividad, analizamos la parte gráfica, todo lo que está por encima del eje X, ¿sí?, de un lado y del otro. No importa si está del eje X, del eje Y, perdón, hacia la izquierda o hacia la derecha. Todo lo que esté por encima del eje X es conjunto de positividad. Ahora vamos al intervalo. En este caso, viene desde menos infinito, siempre se trabaja desde el eje X, hasta el -7. Acá vamos a poner un corchete. El corchete significa que está incluido el 7. Vamos a la otra parte. El intervalo va desde 1 hasta 8, hace toda esta curva. Entonces tenemos la unión que va desde 1 hasta 8. En el conjunto de negatividad, ahora estamos analizando
la parte que está por debajo del eje X. Ahí tenemos el conjunto, el C menos. Así se ve mejor ahí. Ahí está. Entonces, el conjunto de negatividad está en el intervalo que va desde menos 7 hasta el 1 positivo. Toda esta curva. Desde menos 7 hasta 1. Ahora ponemos paréntesis. ¿Por qué? Porque si está incluido en el menos 7 y en el 1, no puede estar incluido en el otro intervalo. Se lo trabaja de esa manera. Y también tenemos el otro intervalo, por eso va a ser la unión, entre el 8 hasta el más infinito. Ese sería el conjunto de positividad y negatividad para el análisis de la función. Después tenemos intervalo de crecimiento y decrecimiento. Vamos a llamarlo IC. Para este caso, tenemos que tomar como referencia siempre el eje X. ¿Sí? ¿En dónde empieza a crecer? Vamos a suponer que está en este punto. Acá empieza a crecer hasta este otro punto. No importa por dónde esté respecto del eje Y, ni por dónde esté de este lado, ni positivo ni negativo. ¿Sí? Entonces, tomamos como punto de referencia, sería el pico inferior y el pico superior, en este caso. Entonces, este crecimiento se va dando hasta este punto. ¿Sí? Ese punto lo analizamos siempre respecto del eje X. Supongamos que acá estamos en menos 4 y acá estamos en 5. ¿Sí? Le estoy dando valores estimativos. ¿Estamos? Podrá ser decimal, podría haber sido menos 4,5, podría haber sido 5,2, pero son valores de referencia que nosotros le estamos dando. Entonces, el intervalo de crecimiento, para este caso se va a dar. Voy a tomar el intervalo incluido desde menos 4 hasta el 5. O sea, sería la única parte de crecimiento respecto del análisis de la función. Y después tenemos el intervalo de decrecimiento, que sería este intervalo que viene desde menos infinito hasta el menos 4. Estamos siempre analizando el eje X. Y también decrece desde este punto que está ubicado en número 5 de X hasta el más infinito. Eso es lo que tenemos que ir registrando. Entonces, el intervalo de decrecimiento está dado entre menos infinito y menos 4, unión 5 a más infinito. ¿Sí? Bien, habíamos dicho, lo habíamos nombrado, raíces. ¿Sí? Para el caso de las raíces, teníamos menos 7, el 1 y el 8. Entonces vamos a llamar x1, menos 7, x2, 1 y x3, 8. Ordenada. Se puede llamar también ordenada al origen. ¿Sí? Y en este caso va a ser con y igual a menos 1. También se puede poner como coordenadas. 0 para la x, menos 1 para la y. Esto siempre cuando hablamos de coordenadas. Y este sería el análisis de la función. Bueno, vamos a seguir con análisis de funciones. ¿Sí? Trazamos los ejes cartesianos. Vamos a suponer
Acá tenemos una parábola. ¿Sí? Tenemos puntos notables. Los dos puntos que tocan al eje X, vamos a llamarlo -1, vamos a llamarlo 6. Estas serían las raíces. El otro punto, que está acá, vamos a suponer que es -2, esta sería la ordenada. Después tenemos un punto, que sería el vértice. Por el vértice, vamos a trazar una línea imaginaria. Que se llama eje de simetría. Si hacemos el análisis de la función con respecto al gráfico, esta es una función continua. Entonces, en el dominio de la función, viene desde menos infinito hasta más infinito. El dominio de la función es todo el eje X. La función es continua, no se cortó en ninguno de los puntos. Entonces, podemos anotarlo como intervalo. También lo podemos anotar como conjunto de números reales. Cualquiera de las dos maneras es válida. Imagen de la función. Acá interviene toda la parte del eje Y. ¿Sí? El gráfico llega hasta el vértice. Vamos a tomar que tiene esta coordenada. Vamos a suponer que acá tenemos a -3. Y acá tenemos el X vértice. ¿Sí? Vamos a suponer que acá el X vértice está puesto en 3,5, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, cuando hablamos de la imagen de la función, tenemos que ver desde el vértice hacia arriba. Entonces, la imagen va a ser desde -3 hasta más infinito. Después tenemos conjunto de positividad. Habíamos definido que sería todo el intervalo que está por encima del eje X. O sea, tenemos toda esta parte y toda esta otra. Acá tenemos el conjunto de positividad. Entonces vemos el intervalo que va desde menos infinito hasta -1. Abrimos con un paréntesis y acá le podemos agregar un corchete. Unión. Desde el 6 hasta el más infinito. Ese sería el intervalo de positividad. En el caso de negatividad, sería toda la parte que está por debajo, ¿no es cierto?, del eje X, y es esta curva. Entonces, va a ser desde -1 hasta el 6. Después tenemos intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento sería desde el punto donde tenemos el vértice que en este caso estaría desde 3,5, no importa desde la coordenada en Y, tenemos que ver siempre la coordenada en X. Desde 3,5 hasta más infinito. Y después el intervalo de decrecimiento, que sería esta curva hasta el vértice, que viene desde menos infinito hasta 3,5.
y acá ponemos paréntesis. Después marcamos, sería las raíces, que en este caso sería x1 menos 1, x2, 6, y la ordenada del origen, que en este caso tiene coordenadas para x0 y para y menos 2, sería este punto. Y el vértice, como esta es una parábola, tiene coordenadas x vértice 3,5 y vértice menos 3. Este sería el análisis de la función para esta parábola.